Fernanda Blas es una veracruzana que estaría en creación de contenido un buen tiempo, pero siendo su humor característico y haber estado en un podcast llamado Las Poderosas, pero que aquí varias traiciones de una persona del podcast con ella, además de una estafa, se disolvería. Pero esto también presentaría un detalle que al ser veracruzana tendría el fenómeno paranormal muy fuerte, por varios casos que ha pasado, incluso ya siendo grabada en presentación de un muñeco, experiencias con fantasmas y una señora en específico que aparecía en su cuarto cuando era niña. Es por eso que te presentamos el fenómeno paranormal de Fernanda Blas, o todas las cosas paranormales que le han pasado. Iniciamos. Algo que mucha gente asegura y afirma de vivir en Veracruz es que no necesariamente debes estar en Catemaco o estos lugares cercanos donde se da la mayoría de brujería o donde habitan los brujos. Todo el estado estaría infestado de esta cultura y eventos paranormales, ya sea donde hay fantasmas, entes demoníacos, duendes, incluso aluches. Pero eso se ven más en Yucatán, aunque los duendes y nahuales abundan aquí. Pero te preguntarás, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, es porque Fernanda tendría algunas experiencias con estos duendes desde niña, incluso dejándole ver la cultura que se mueve en Veracruz al momento de decirle que se tiene que poner una camisa o playera al revés para que los duendes no se la lleven cuando era niña. Esto como una protección porque muchos adultos o ancianos han experimentado en su juventud varios inconvenientes con estos seres. Como tal, esta sería la primera interacción con el misterio y lo sobrenatural que tendría su familia a Fernanda, aunque ella no lo vería como algo aterrador o que le estuviera dando miedo. Sería para ella como si le dijeran que se tiene que amarrar las agujetas de los zapatos. Siguiendo el mismo camino de los duendes, Fer contaría una experiencia que a cada rato le hablaban en una de las tantas casas que ella habitó en su niñez. Esto era algo raro porque abajo su madre tendría una tienda donde ésta podía asimilar que era su madre que le hablaba porque necesitaba algo, pero se daba cuenta que no era así. Si les ha pasado que están pues en su casa así de repente y se los juro yo escuchaba Fer, y así de que ma, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ay, yo no te hablé. Luego así escuchaba Fer y bajaba al negocio de mi mamá y yo, ¿qué pasó? Yo no te hablé. Ay, ¿cómo no? Si estás escuchando que me hablaba. Esto provocaría dos historias. La primera es cuando alguien, al escuchar esta historia de sus conocidos que contaría Fer, le haría una pregunta: ¿tienes peluches? Aceptando ella sí, todo su cuarto tiene muchos peluches porque desde niña le gusta coleccionarlos. A lo cual esta dio una rápida respuesta que entonces eran duendes. Esto provocaría un poco de negación en Fer, pero al darse cuenta con la segunda historia que sería a partir de estos gritos que se daban hablándole a Fer y a su madre o abuela, Fer empezaría a notar ruidos y cómo se activaban sola una muñeca que necesitaba presionar un botón para que se active su puchero, voz y efecto, provocándole el miedo a Fer esto, así que solamente le pediría a su madre que se deshiciera de ella, pero su madre no comprendería el por qué, así que le quitaría las pilas a la muñeca, siendo esto que provocaría que en días futuros, estando sola en la casa, la madre escucharía de su cuarto como alguien estuviera jugando con la muñeca, pero al entrar notaría que la muñeca estaba hablando, cosa que era imposible, aterrándola mucho, así que solamente la tomó, la destruyó y la tiró en una bolsa negra a la basura. Pero una de las historias más fuertes que le pasaría de niña sería con un fantasma que se aparecería en su casa. Algo que de notar es que Fer sea posiblemente una de esas personas que tenga el don del tercer ojo abierto o el don de ver fantasmas. Personas que ya no están en este plano terrenal, siendo el punto donde veríamos esto efectuarse en las historias que contaría al estar en esta casa,
porque después de pensar que sería todo el mal en la muñeca que tiraría a su madre y se iría, volverían las cosas, porque otro día que ella se quedaría sola mientras sus familiares salieran, Fer se quedaría haciendo tareas y jugando en su cuarto, pero dejaría un poco abierta la puerta, aunque la terminaría cerrando porque escucharía como alguien estuviera hablándole de nuevo desde la sala con su nombre. Esto la aterraría mucho porque aseguraría que no es que hubiera una familiar o gente que viniera a comprar cosas, no. La voz se escuchaba en la zona privada de la casa, así que ella solamente actuaría de forma de cerrar la puerta. Pero esto no quedaría así, porque la puerta del cuarto de Fer sería transparente y que difuminaría un poco la vista, pero podías ver las sombras que dejaba la gente cuando pasaba. Bueno, ella de repente escucharía el silencio de la voz que ya no sonaría, pero en eso voltearía la puerta y fuera de ella se vería una sombra grande, que solamente los hombros quedarían al final de esta, siendo algo aterrador, como si alguien hubiera entrado a su casa y la estuviera observando, notando cómo esta sombra, al darse cuenta que fue vista, solamente se movería a un lado de la puerta para desaparecer. Fer durante esto se sentiría la subida de muerto, pero despierta, porque aseguraría que entraría en un tipo shock que no podía comprender lo que veía, porque sería romper ese limitante que tenía su cabeza de pensar que en realidad sí existen los fantasmas, provocándole que reaccionara unos minutos después con un grito y llanto que provocaría salirse de la casa y estar esperando a sus familiares afuera de la casa en pijama. Esto sacaría un poco de onda de su madre al llegar, ya que no creería tanto en lo que dijera, pero esta solamente con llanto trataría de explicar que había visto una sombra, un fantasma, en su cuarto. Para esto solamente la tratarían de calmar su madre para que no se intensificara y que lo olvidara. Tal vez para ella solamente era una pesadilla que hubiera tenido mientras dormía. Pero esto no acabaría. Hay otra experiencia que contaría Fer al momento de estar jugando con su muñeca de la princesa de Aladín, Jasmine. Esta se fascinaba por tener esta muñeca, ya que sería una muñeca con pelo largo y muchos artefactos que le hacían espléndida para pasar el rato, pero no tanto para ignorar a este ente. Esto porque durante que estaría jugando con esta muñeca en su cuarto tendría un espejo enfrente de ella y sentiría un poco de escalofríos al estar tan centrada en la muñeca. Solamente pudo ver por el espejo y notar como una señora de pelo largo y vestido negro, casi como si fuera esa sombra que vio en la puerta, se estaba sentando detrás de ella en la cama donde estaba, notando incluso el peso en la cama de cómo se hundía el colchón y se movía todo. Esto provocaría el grito de Fer y salir corriendo de su cuarto, cosa que sus familiares rápido irían con ella y preguntándole qué pasa, pero entre el miedo y pánico de lo que vería Fer no podía hablar tan claro, pero solamente explicaría que vería una señora de vestido negro que se sentaría detrás de ella. Para esto, la madre otra vez actuaría de una forma de no creerle y le diría que tranquila, tal vez lo imaginaste por estar viendo películas de terror, pero asegura Fer que desde niña no ha visto películas de terror tantas porque no le gustan, ya que siempre tiene mucho miedo y sabe que los entes que aparecen o las sombras, ellas ya los ha visto, así que no quiere volver a recordar estas cosas. Pero todo seguiría hasta una tercera vez. Esta ahora sería al conectar la segunda planta con la primera, serían por unas escaleras que están por un arco. Del lado derecho tendría la sala y cocina y del derecho las habitaciones. Una noche Fer iría por agua a la cocina y por ende pasaría por esa escalera oscura que no habría nada, pero al regresar se aterraría por ver una señora en vestido blanco. Como algo para su entendimiento sería solamente pensar que es la Llorona. Esto paniquearía mucho y soltaría otro grito de ver cómo esta señora estaba flotando en medio de las escaleras y llamaría la atención de todos, yendo sus familiares a ver qué pasa.
Y en eso verían que solamente estaba una Fer niña gritando y llorando de nuevo por ver a esta señora, pero lo triste es que ya su madre pensaría que tendría algo mental y no algo que ver porque ya no sabía qué hacer, y esto podía seguir continuando, aunque al paso de estos días habría una reunión con otros vecinos, amigos de su familia. Aquí sería el quitarle la venda a la madre, porque al ser amiga de la madre sabrían de los eventos que tendría Fer. En esto, en la tertulia, una tía de los vecinos diría que cómo es lo que veía, explicando Fer pensando que se burlarían, pero algo vería de confianza en esa mujer y le contaría, dándole santo y seña de la mujer que vería Fer por unos cuantos días, comprendiendo la tía de que esto es algo que pensaba que no pasaría, pero esta mujer, a como lo dicen, es una característica de la antigua propietaria de esa casa donde viven actualmente, porque asegurarían las vecinas que ahí fallecería la antigua dueña, no por algo atroz o por un accidente, sino por una causa natural, y dando indicaciones que el que se puede ver directo en la fachada, el cuarto arriba, sería ese lugar donde la encontrarían fallecida, y bueno, ese sería el lugar donde Fer se quedara a dormir y pasaba su tiempo privado. Pero tal vez el espíritu de esta señora sigue ahí rondando y es tan fuerte para poder aparecerse a una niña, o que Fer tiene este don de ver fantasmas de personas que han partido de esta vida, y lo más fuerte es que mejor no saben que están muertos. Decimos esto porque algo pasaría de igual forma cuando estaría con una pareja, que serían las primeras veces que visitara la casa de esta pareja y notaría como alguien pasaría por detrás de él y se metería a su cuarto. Hagan de cuenta que yo cuando empecé a salir con Gabriel, o sea, neta literal, estaba yo en su casa platicando, bla bla bla, y estaba yo en el silloncito verde que tiene Gabriel, pero el silloncito daba al pasillo donde ahorita ya tiene el pasto, y Gabriel estaba enfrente. No sé por qué volteé tantito al pasillo, o sea, el pasillo estaba aquí y Gabriel estaba aquí, y vi que alguien se metió en el cuarto de Gabriel. Se los juro. ¿Qué pasó? Yo pues ahí, o sea, estábamos saliendo, ¿no? Y de que la loca, yo, ay no, le voy a decir, ya no va a querer andar conmigo, ya me va a mandar lejos, ¿no? Y yo de que, oye, te digo algo, que acabo de ver a alguien que se metió a tu cuarto. Y él, no hay nadie. Y yo, no, ya sé, pero o sea, no sé si fue algo, o sea, que vi, ¿sabes? Neta, la casa de Gabriel no me da miedo, pero ahí tiene, después de la cocina está el cuarto de servicio y hay un baño. O sea, se los juro que hay veces que voy en la noche y me da un temor, un pavor así de que la gente que no es miedosa no lo debe de saber, yo creo, pero la gente que es miedosa debe de saber. Hay veces en que vas a un lado y sientes la vibra y sientes algo y no, o sea, es como de que voy al refri y yo, como los caballos que están así tengo que estar, porque se los juro que me da un miedo. Yo voy a abrir el refri y no volteo hacia el corte de servicio porque siento que algo me va a salir o que algo va a estar ahí, no sé, así como que la vibra está pesada. Lo más raro es que no siempre lo siento, o sea, puede haber noches que voy ahí y no siento nada, y hay veces en que sí voy y me da demasiado miedo, no sé por qué. Pero eso también pasó en casa de Gabriel y ya nunca he vuelto a ver nada, y realmente tenía mucho tiempo que yo no veía nada, o sea, que no me espantaban así de feo, pero pues sí estuvo cañón. Imagínense que están saliendo con un güey y ustedes de repente de que, ay, acabo de ver un fantasma aquí en tu casa. Pues dice que, ay, es la loca, Otra de las experiencias que le tocaría a Fer es ver a un duende. Dándose cuenta ella, conocería a un amigo que tendría una casa que según estaba infestada, y por ende al estar infestada sería abandonada, pero sus padres, al notar esto y el potencial de venderla y sacarle dinero, mandarían al amigo de Fer a que limpiara, y sabiendo esto, que ¿qué se puede hacer al estar en una casa solos, con amigos? Una fiesta. Pero esto era cotidiano, lo cual al momento de ir notarían cómo el joven llevaba un poco de basura ya acumulada por las limpiezas, pero nunca las tiraba, y solamente como advertencia les dejaría a sus amigos de que esta casa tenía algo, o algo que le daba miedo, ya que era de su tía, pero el detalle es que su tía tendría duendes y era lo único que le daba miedo de la casa, porque estos duendes son los que necesitan darles de comer muy habitualmente. Quedaría solamente como mención, mientras que una joven Fer seguiría entrando y tomando y estando en fiesta. Pero algo los haría dejar de ir a ese lugar, e incluso su amigo dejaría de ir a limpiar, porque una noche al momento de irse todos notarían cómo por las bolsas se comenzaría a mover
pensando que se habían metido un gato o un mapache, pero notarían cómo un sujeto estaría hurgando en las bolsas, y al momento de que estos chicos lo mirarían, salió corriendo, pero haciéndose más pequeño en cada paso que hacía y desapareciendo en la maleza que había. Esto provocaría el pánico en todos y Fer gritaría que era un duende, siendo lo primero que se le vendría a la mente, pensando que esto ya es algo fuerte, y aseguraría después de esto, al paso de 6 meses que se toparía de nuevo al amigo, le diría que esa cosa sí era un duende. Y aseguraría que entonces los duendes que encontrarían en la casa que eran de su tía no debió de tirarlos, porque es lo que hizo, y que a mejor sería esa la respuesta a la manifestación de este ente, porque aseguran todos los que estuvieron en esa fiesta que sería algo mejor que borrarían de su cabeza, o que no querían volver a recordarlo, porque se haría recordar aquel trauma que les dejaría este evento. Esta siendo la última experiencia fuerte que tendría Fer, pasando por su vida, un crecimiento y teniendo el interés en redes, así que esto provocaría que al tener ya una relación en Ciudad de México, se intensificara en la casa de esta pareja. Ella empezaría a notar cómo se movían cosas por sí solo, y esto de que las cosas se mueven por sí solas enfrente de ella quedarían marcada en un live stream. Pero volviendo a la casa, escucharía cómo se moverían las sillas solas en la noche, como una vez que su pareja estaba fuera por negocios, esta notaría como un juguete de una pistola de Nerf se estaría moviendo sola y se lo notificaría a su pareja. Para esto pensaría Fer que cada vez que le pasaba algo paranormal y le notificaba a su pareja, pensaría como si le hiciera a propósito o que fuera una loca. Pero todo cambiaría de pensar cuando la señora de limpieza estuviera viéndola llegar a su departamento, lo cual se le haría raro esto porque juraría que había alguien en la casa y más en su cuarto. Pero esto siendo como una forma de confianza de ver que sí puede contar este tipo de cosas a la señora de limpieza, Fer contaría que también le han movido cosas y ha escuchado cómo se azotan solas las puertas sin ningún aire que entre a la casa. Todo esto provocaría que la señora también entrara en confianza y le contara que pensaría en varios lugares de que su casa había alguien como el sujeto cuidador de estos departamentos y que al mismo tiempo funge como conserje, pero no era, ya que juraría que estuvieran moviendo herramienta pesada, pero al llegar a ese lugar donde sonaba no había nada. Contando a la señora que esto a ella no le provoca un miedo, solamente la saca de onda. Quedando así las historias, pero habría una donde Fer estaría en directo en TikTok mostrando en específico un muñeco Chucky que había comprado. Todo normal, unboxing y mostrando las características tan fuertes que tiene como los colores, bordados y cómo sería ver el muñeco endemoniado de la película, pero ahora con ella. Esto provocaría admiración de ver a ese muñeco, pero luego entraría el terror, por cómo la gente comenzaría a notar que en los ojos se podía mover solos, esto sacándose onda a Fer, reflejando el miedo en su rostro, y para no entrar en más, estaría dando explicaciones que sería la luz reflejada en estos ojos que hacían como si se movieran, pero era un efecto de luz que le daban. Aunque bueno, todo cambiaría cuando el ojo derecho de Chucky en realidad se moviera. ¿Ya vieron? Es la luz, es la luz. No, es que es la luz, amigos. Fer Blas es una creadora de contenido que ha pasado por muchas cosas paranormales, pero dentro de todo ha sobresalido y sobrellevarlas. Fuera del ámbito paranormal, quedaría dentro de una funa con su compañera de podcast, que al día de hoy ya no se transmite ese podcast, y otra con una antigua pareja que la había estafado. Pero dentro de todo, hoy en día sigue siendo un pilar en los medios de redes sociales por su humor característico, el cómo cuenta las historias y las marcas cómo admiran a esta chica, llegando así al final del fenómeno paranormal o todas las experiencias paranormales de Fernanda Blas.
Si te gustó, déjanos saber con un like, compartida y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho todo eso, nos vemos la próxima.